queridos amigos, compañeros, seguidores de las diferentes redes sociales y por supuesto seguidores de su programa Hablando Derecho, tu asesoría en las redes sociales. Con el gusto de siempre, les saludo a su amigo el doctor Roberto Carlos Magaña Morales. Y en esta ocasión nos encontramos transmitiendo desde las instalaciones del despacho jurídico Morales y Asociados en una emisión más, en esta ocasión en vivo y a todo color para nuestro pequeño público, seguidores de este programa. Hoy en esta tarde quiero darle gusto y comentar y platicar acerca de preguntas frecuentes que han llegado a mis redes sociales, a mi teléfono, aquí al propio despacho de Morales Asociados, sobre una cuestión que hay una incógnita o una inquietud de ciudadanos de saber el por qué muchas veces imputados o detenidos o delincuentes, como les queramos llamar, el por qué se encuentran en libertad tan rápidamente. Para eso, yo he decidido invitar a un gran amigo, especialista en la materia, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Penal, al maestro Alejandro Negrete Grajales. Él es especialista en la materia y él nos estará ayudando y compartiendo sus conocimientos en relación a la materia, al tema, perdón, y el tema le hemos titulado el control de la detención. Maestro Alejandro, muchas gracias y muy buenas tardes por estar aquí. Gracias por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias, maestro y doctor Carlos. Espero que te encuentres muy bien. Gracias por la invitación y esperemos poder cumplir todos los cuestionamientos, dudas y cumplir las expectativas de tu público y todas las personas que te puedan escuchar. Sí, te agradezco. Al contrario, yo te agradezco que estés aquí conmigo en esta tarde y que podamos platicar muy cómodamente el tema del control de la detención. Resulta de que en el transcurso de la semana llegaron conmigo unas personas buscando asesoría sobre un tema que les preocupa mucho. Y a veces también quizás es parte de percepción. En una de las colonias aquí de Playa del Carmen, para ser más exacto, en la colonia Colosio, hubo un robo. Y los vecinos lo observaron todo el show que se armó porque llegó la seguridad pública, 4 patrullas hicieron un operativo, se introdujeron a las áreas verdes buscando a la persona que había robado o que sustrajo un artículo. El hecho fue de que lo detienen, sí lo detienen y la gente observa que la policía sale con el detenido y que llevan parte del objeto o de lo robado, de lo recuperado. Entonces, hasta se publicó en el Facebook que había una detención. Obviamente, la policía hace su trabajo, muy bien hecho, un aplauso para ellos por haber hecho la labor, porque hubo una reacción así rápida, así hacen el operativo y se cumple cumplen con lo que le corresponde hacer. La pregunta viene aquí de mi público es que a los 5 días esa persona ya andaba libre y todavía se fue a pasar por ahí, todavía se paseó por la casa y casi le pidió un vaso de agua para ahí, ¿no? Es ahí donde viene la incógnita o la preocupación del público, ¿no? Que pregunta ¿por qué están libres? Si la policía los detuvo, si la policía le encontró lo recuperó. Creo que hasta una televisión estaba en juego de por medio ahí en ese momento. Pero como tenemos una percepción como ciudadano, y te hablo como ciudadano, no como abogado, que también lo soy, hay una percepción mal hacia la autoridad. Y repito, yo aplaudo el trabajo que hizo la policía porque tuvieron una buena reacción, pero la percepción que hay, dice la gente, bueno, ¿quién se vendió? ¿La policía municipal que lo detuvo? ¿El Ministerio Público? Incluso que pensamos algunas veces como ciudadano como el juez. ¿Por qué está libre? Entonces, hay muchas cosas que el ciudadano desconocemos acerca del nuevo sistema de justicia penal, porque todo eso está inmerso, todas las circunstancias que pasaron ahí están también tienen que ver con la reforma al nuevo sistema. Entonces, por eso decidimos platicar contigo, maestro, el control de la detención, y quisiera que nos des tu punto de vista. ¿A qué se refiere el control de la detención?
Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Vamos a tratar de explicar esto de una manera un poco más dinámica para que todas las personas pues, nos puedan entender, ¿no? Olvidando un poquito el tecnicismo. Y vaya, cuando se tenga que tocar los puntos, pues si tienen algún tipo de pregunta o duda, con gusto la podemos aclarar. Ok, ¿qué es un control de detención? Ahí estamos hablando de que una persona ya está siendo sometida o ya está siendo conducida ante un juez de control, evidentemente. Es la etapa inicial, es el momento donde inicia un proceso legal de una persona. ¿Qué es lo que se va a debatir o qué es lo que se va a ver, a cuestionar en ese momento? Es si la persona fue detenida de acuerdo a lo que menciona la ley, respetando todos sus derechos fundamentales, protocolos de todas las autoridades y el debido proceso. Pero vamos un poquito más atrás todavía, porque no es nada más de que ya llegamos hasta ese punto. En el ejemplo que tú nos estás diciendo, de que una persona se fue detenida con los productos, indicios del delito, en este caso lo robado, podríamos decir que con las manos en la masa, ¿no? Coloquialmente. Eh, Ocurren muchas cosas aquí. La primera, puede ser que exista una falta de denuncia o que simplemente las personas agraviadas o no existe un agraviado, una persona víctima que evidentemente vaya a denunciar estos hechos. Es decir, pues ninguna persona, simplemente cree la persona que por el hecho de que ya lo detuvo la policía, pues ya no tiene que ir a denunciar. Y aquí es evidentemente esta falta de cultura de denuncia, ¿no? Ahora, supongamos que la persona fue detenida con todos los productos y aún así la víctima va a denunciar al Ministerio Público. Evidentemente ahí se están cumpliendo una serie de caminitos que tiene que suceder para que la persona llegue ante un juez, ¿no? Entonces, en este caso, la persona es detenida, el policía va y lo pone a disposición del Ministerio Público y en este momento ya acude una víctima, acude a decir, ¿sabes qué? Ministerio Público, esta persona me entró a robar y estos son los productos que me robaron. ¿Ok? Entonces en ese caso ya hay una denuncia, ya hay una persona detenida y ya hay indicios para presumir que esa persona cometió el delito que la persona, en este caso la víctima, dice que ocurrió en su contra, ¿no? Ahora, después de que el Ministerio Público tiene conocimiento de esta denuncia y tiene una persona detenida, se cuenta con un plazo de 48 horas, que ahí es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que 5 días después hay una persona que ya está en libertad. De entrada, una persona, el inicio de un proceso ante el Ministerio Público es que la persona va a estar retenida 48 horas, tal y como nos lo dispone la ley. Ahora, también dentro de esas 48 horas el Ministerio Público se está allegando de otros datos de prueba, evidentemente para poder armar, integrar debidamente un expediente. Después de esas 48 horas, es decir, dentro de este plazo de las 48 horas, la persona tiene que ahora ser puesta a disposición de un juez de control, que es cuando la persona es trasladada del Ministerio Público a el interior del penal, para que comparezca de manera inmediata o en la audiencia que se vaya a fijar para precisamente el control de la detención, ¿no? Que es el inicio, para debatir si esta persona fue detenida perfectamente legal. Pueden ocurrir muchas circunstancias aquí, ¿no? Pero en gran esencia esto es un control de detención, ¿no? Que se deben de verificar las circunstancias propias de cómo fue detenida esa persona, si se respetó todos sus derechos, el debido proceso. ¿Para qué? Para que pueda existir efectivamente y podamos mencionar que sí se está dando legalmente una detención. Existen obviamente una ley suprema que nosotros los abogados la conocemos como Constitución. Y es chistoso, ¿no? Porque en todos los videos que tú puedas ver en redes sociales, pues dicen, es que el artículo 16 me ampara. Sí, pero bueno, hay que leerlo, hay que poder interpretarlo, ¿no? Y dice muy claramente, como lo he dicho, esta ley suprema todos la debemos de respetar, todos debemos acatarla. Y de esta ley suprema
surgen las otras leyes. Y todas estas leyes deben de estar, como nosotros la conocemos, armónicamente, es decir, deben de ser compatibles con la Constitución para que podamos hablar de leyes apropiadas, leyes justas, leyes sin ningún tipo de vulneración de derechos. Bueno, ok. Decía algo importante ahorita, Alejandro, que después que se pone a disposición al detenido o al imputado ante el juez de control para iniciar la audiencia del control de la detención, del control legal de la detención, ahí pueden pasar muchas cosas. Esa es la parte que pienso que nuestro público tiene que saber un poco más a fondo, más detallada. ¿Qué es lo que pasa a partir de ese momento? ¿Qué es lo que pasa en esa audiencia? El por qué el final puede terminar en o se queda o sale la persona. Y eso es donde quiero que me explique esa parte para que nuestro público sepa qué pasa en ese lapso de la audiencia. En ese inter, ok, es precisamente, ¿no? Que aquí es donde se contesta muchas veces lo que me planteaste, ¿no? De que es que quién se vendió, el policía, el Ministerio Público, el juez, etcétera, etcétera. Pero es precisamente porque, pues no sabemos, ¿no? Qué bueno que lo mencionas. Ok, en esta audiencia legal de detención, como lo he mencionado, se va a verificar que esa persona haya sido detenida de manera legal. Ok, como tú manejamos el ejemplo que me dijiste, ¿no? De la persona que es sorprendida robando y con todos los indicios. Entonces, en esta audiencia va a llegar el Ministerio Público y le va a decir al juez, su señoría, yo con fundamento en los artículos 308 y 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito que se califique de ilegal la detención. ¿Por qué digo que se califique de ilegal la detención o con qué motivo lo digo? Con el informe de la policía que ellos rindieron o ellos levantaron al momento que detuvieron a esa persona. Es decir, el Ministerio Público está justificando cómo es que esa persona, dando el origen de cómo es que esa persona fue detenida. Ahora, si la persona fue detenida con los indicios, con el señalamiento de la víctima, porque bueno, aquí hay que explicar un poquito esa línea muy delgada de la flagrancia, ¿no? La flagrancia la entendemos, la encontramos en el artículo 146 de nuestro Código Nacional y nos da dos supuestos para entender qué es la flagrancia, que es lo que se conoce al momento de estar cometiendo el delito, ¿no? Que es la fracción primera. Nos dice, la persona es detenida al momento de estar cometiendo el delito. Es decir, yo, el vecino, en este caso de la casa donde están robando, veo que hay una persona, porque conozco al vecino, que se está metiendo a la casa y se está llevando cosas, y yo, dentro de mis posibilidades, porque tampoco se trata de, evidentemente, arriesgarme, ¿no? Si ves que esa persona está armada, evidentemente no hay que tomar el riesgo de ir y tratar de detener a esta persona, hay que hablarle a las autoridades, pero para que ellos lleguen a hacer lo correspondiente. Ahora, si dentro de mis posibilidades está hacer esta detención, bueno, dice al momento de estar cometiendo el delito. Entonces, la persona va a ser detenida al momento de que se está sustrayendo las cosas y va a ser puesta a disposición de la policía y evidentemente el Ministerio Público. Y el otro supuesto de flagrancia, que es precisamente cuando la persona es señalada por la víctima, por el testigo, por algún ofendido o por alguien que haya visto. Y entonces en este caso, supongamos dentro de este mismo ejemplo, ¿no? El vecino vio cómo el ladrón se estaba llevando las cosas y se dio la vuelta en la calle 22. Un ejemplo, ¿no? Cuando llega la policía, este vecino, ¿qué es lo que le va a decir? Yo me llamo fulanito de tal, vi que una persona, y le va a dar todas las características, una persona de cabello tal, estatura grande, complexión mediana, todas estas características y aparte lo que vio que se estaba llevando. No, pues vi una televisión de plasma de 22 pulgadas y una grabadora. Entonces la policía con esa información lo que va a hacer es precisamente estos operativos, ¿no? De búsqueda. ¿Y qué es lo que sucede? Que calles más adelante encuentran a esta persona y precisamente como ya tienen una descripción de esta persona, es decir, sus características y qué es lo que estaba supuestamente llevándose,
entonces la policía puede llegar y detenerlo, evidentemente porque está cumpliendo con todas las características del señalamiento. Entonces, cuando sea detenida, la víctima puede llegar y puede hacer el reconocimiento y decir, ¿sabes qué? Evidentemente esta persona es la que me robó, o el testigo, ¿no? Evidentemente es la persona que yo vi, y entonces ya se procedería conforme a la ley. Ahora, brincando este tema, espero que haya quedado un poquito claro, brincando este tema, ¿qué es lo que sucede en la audiencia, ¿no? En este caso, como te lo dije, en el caso de que la detención haya cumplido con todos estos requisitos, que la persona haya sido detenida al momento de estarlo cometiendo o inmediatamente después. ¿Por qué? Porque hubo un señalamiento y se le encontraron, pues evidentemente, los indicios. Entonces el juez de control, en ese momento, sin entrar en tantos tecnicismos, va a decir, no, ¿sabes qué? La detención sí cumple con todos los requisitos, porque hubo un señalamiento, se le encontraron los indicios a la persona, cumple con todas las características y por lo tanto sí se califica de legal la detención. Ok, ahora, ¿qué es lo que sucede cuando no se califica de legal una detención y evidentemente las personas son puestas en libertad? Esa era la pregunta que te iba a hacer ahorita, Leandro. Para que el público que nos está observando y que nos observará en las repeticiones de este programa, que bueno, hago un pequeño paréntesis, quiero dar gracias, saludar a los que nos están siguiendo en vivo y a los que nos están enviando mensajes. Eduardo Magaña, gracias por tu comentario. Carla Azul, Fabio Reyes, Francisco Frías, López Nati, Gloria, Aya Sánchez, Alfredo Flores. Muchas gracias por sus comentarios, por sus deseos. Mis deseos son recíprocos desde cualquier punto de la ciudad, del estado o del sur-sureste, porque sí, veo aquí algunas personas que son conocidas, que nos están sintonizando desde el estado de Tabasco. Está llegando la transmisión también ahí. Un saludo a la gente de allá. Un saludo a la tierra de la 4D. Un saludo hasta el estado de Tabasco, porque sí veo gente conectada del estado de Tabasco. O que ya nos explicaste cuándo se decreta de legal la detención. Ahora, ¿cuándo se decreta o qué tiene que pasar para que el juez decrete de ilegal la detención? Porque ese es el punto más medular que me interesa, que el público escuche con palabras sencillas, sin tanto tecnicismo, el por qué un juez va a decretar de ilegal la detención, y en ese momento eso significa, mi querido público y seguidores, significa libertad inmediata de la persona. Adelante, maestro. Muchas gracias. Ok. En la práctica, dentro de los asuntos que me ha tocado llevar, ¿cuándo se califica ilegal la detención? Ok, como te lo he dicho, el juez va a verificar todas las circunstancias de cómo es que fue detenida esta persona para poder determinar si fue legal o ilegal. En este caso vamos por lo ilegal. Supongamos que a esta persona la detiene la policía, pero no existe una denuncia. Es decir, no hay nadie que lo señale, no hay nadie que haya dicho yo soy la persona agraviada o yo soy el testigo. Entonces va a llegar un punto en el que el juez va a tener que decir, pues es que la policía nada más me está trayendo a esta persona, pero no hay ninguna denuncia, no hay nadie que lo esté señalando, no hay nadie que lo esté acusando. Evidentemente, al no haber una denuncia, pues no se puede proceder, es decir, porque no hay una víctima precisa o directa. Ahora, con otras circunstancias, supongamos que con esto de todos los videos, que todos los locales, las calles, los establecimientos, todos tienen cámaras. Evidentemente hay algunas veces que pues las personas inventan de más, pues con tal de intentar darle un escarmiento a estas personas o intentar hacer un poquito más grande la situación. Supongamos que hay una persona, una víctima, que dice, ¿sabes qué? Este sujeto entró a mi casa o este sujeto entró a mi tienda con un cuchillo o con una pistola y se llevó un teléfono celular de la mesa. Me amenazó y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a lastimar si no me das lo que te estoy pidiendo, y me amenazó con un arma, ¿no?
hacerlo más aparatoso, más trascendente. Tenemos un delito de robo con violencia en un establecimiento comercial. Ahora, ¿pero qué es lo que sucede? Que ese local tenía cámaras. Y entonces la defensa, dentro de sus investigaciones que realiza, porque los defensores también pueden realizar investigaciones, solicitan los videos de ese establecimiento en esa fecha, en esa hora, y ahí se pueden advertir realmente los hechos, ¿no? Se puede ver que una persona nada más llegó, y no digo que sea lo correcto, evidentemente robar es malo, pero esta persona simplemente lo toma y se va corriendo. Evidentemente, esta persona sí cometió el delito de robo, pero ahí se demuestra fehacientemente que en ningún momento hubo la utilización o el medio violento, que podría ser un arma de fuego, que podría ser un cuchillo, un arma blanca. ¿Qué es lo que sucede ahí? Entonces la defensa tiene que presentar ese video, ese dato de prueba en la audiencia de control. Okay. Porque como lo dije, el Ministerio Público va a decir o va a sostener lo que dijo el policía en su informe. Pero entonces si la defensa trae otros datos completamente que pueden dar más claridad. Yo tengo otros datos, diría un personaje, ¿no? Diría un personaje, yo tengo otros datos. Y evidentemente traen este dato de prueba y lo presentan al juez, va a chocar completamente con la versión que con la versión que está manejando la autoridad. Entonces ahí el juez, evidentemente, tiene que velar tanto los derechos de la víctima, pero también como del imputado, de las personas acusadas. Sí, hay que recordar que también el imputado tiene derechos. La Constitución contempla derechos para la víctima, pero también contempla derechos para el imputado. Fundamentalmente. En un debido proceso, todos deben de tener derechos, tanto el agraviado como la persona acusada. Entonces, en este caso, como tienen esta evidencia, tienen estos datos de prueba, pues evidentemente el juez tiene que tomar una determinación favorable para la persona, porque no hay lo que nosotros le llamamos certeza jurídica, certeza legal. Es decir, que es exactamente lo que dice la autoridad, así es como ocurrió. Y ahí con este video se demuestra que no es cierto. Entonces, al haber esta incompatibilidad con la verdad, pues una persona tiene que ser puesta en libertad. Y eso es lo que necesitamos como ciudadanos saber y conocer, el por qué muchas veces salen en libertad las personas, el por qué esa determinación del juez. Algo muy importante que mencionaste es que muchas veces no hay denuncia. Eso se traduce, querido público, en que lamentablemente en nuestro país carecemos de esa cultura de la denuncia, pero la carecemos también por muchos aspectos, a veces por la desconfianza que hay ante la autoridad, que pensamos que tenemos la percepción de que vamos a ir a una fiscalía a denunciar, es ir a hacer cola, perder tiempo, perder todo el día, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión tienes sobre eso o por qué la falta de interés de la denuncia? Evidentemente sabemos que es un poco tedioso el hecho de ir a las fiscalías, a las representaciones sociales, pues por a veces tanta gente que hay, que requiere todos estos servicios o por el poco personal que existe. Es un problema con muchos factores, muchas aristas, muchas circunstancias. Pero más que nada, precisamente por la falta de desconfianza de las personas y sobre todo también por la falta de que se expanda sobre todo el derecho, el conocimiento del derecho. Y no quiero decir que les enseñen cuestiones legales a todo mundo, ¿no? Pero siento yo, como un ejemplo, si en todos los lugares encontramos información, por ejemplo, los letreros de no fumar, no pasar, pues así nos deberían de enseñar también, oye, tú tienes derechos, los cuales consisten en estos, para que precisamente uno al menos identifique cuáles son los derechos básicos o elementales que uno tiene, porque muchas veces una persona pues lo desconoce. Entonces, es
Es pesado a veces, es tedioso, sí, sin embargo se debe de hacer. Se debe de hacer porque con esto no es nada más ir y denunciar, es poner un antecedente, es generar esta inconformidad y sobre todo seguir demostrando que pues una persona fue víctima. Es decir, hay que darle pues, todo el apoyo a estas personas que fueron afectadas y con justificación lo necesitan. Entonces, es un poco de desconocimiento, pero sí se les invita a todas las personas a que vayan a denunciar y que no dejen estos hechos completamente impunes porque, como tú lo comentas, ¿no? Ante esta falta de denuncia, pues luego se van libres las personas. Eso es muy importante, querido público, de que tenemos que empezar a crear más cultura, más todavía, porque la cultura sí existe, o sea, tenemos una cultura, pero es muy mínima, y tenemos que empezar a crear esa cultura, a fortalecerla de la denuncia. Es necesario, como ahora, mi opinión como ciudadano, sé que es tedioso, sé que es pérdida de tiempo, porque también sucedió, lo ha vivido, pero como abogado también les digo que si no nos dan las herramientas a nosotros los abogados, o también, o a más bien a la autoridad que es la encargada de la investigación, de la persecución del delito, si no le damos las herramientas, pues por eso, pues también alimentamos esa percepción de la impunidad que sentimos muchas veces, ¿no? Es muy importante eso, el sentido público. Sí hay que denunciar. No dejen pasar ese detalle, por muy encajoso que sea, de que tengas que ir, y en especial fíjate, cuando pasan los delitos en la madrugada, ¿no? En la madrugada dice, caray, voy a esta hora, no voy a esta hora. Entonces, eso si no se acercan ustedes, primeramente, dejan en gran aspecto a la policía preventiva, al primer respondiente, ¿no? Porque si cuando detiene a una persona, la policía informada llega a su área jurídica, pero muchas veces el jurídico también dice, ¿qué hago? ¿Se lo llevo a disposición o no? No traes a la persona a la víctima, al ofendido, y acostumbramos a hacer, y se lo digo por experiencia propia, acostumbramos a decirle al policía, sí, llévatelo, voy a denunciar, pero voy hasta mañana. Entonces ya cuando amanece, ya amanecemos a veces con una pequeña flojerita muchas veces, y ya no vamos. Y mientras ya la policía hizo su trabajo. Ya puede ser que la policía ya está a disposición del detenido de la fiscalía, pero ahí está el fiscal esperando que se aparezca una víctima. Entonces no aparecemos como víctima, pues bueno, le limpiamos el camino al detenido o digo un amigo en la estación de radio, o al malandro, y pues se va a ir. Ya le preparamos ya le hicimos el camino. Y entonces ese es el que al rato va a rezar por tu casa y todavía te va a saludar, que ya está libre. Sí, claro. Algo que estás mencionando ahorita es que en un proceso penal son diferentes los sujetos procesales, es decir, las partes, ¿no? En un proceso penal. A mí me gusta ejemplificarlo. ¿Quiénes son las partes en un procedimiento penal? Evidentemente está la persona acusada, tenemos al defensor, tenemos al Ministerio Público, tenemos a la víctima y tenemos una figura que es muy poco conocida, asesor jurídico. Tocando este tema que dices de los abogados, ¿no? Que nos dejen a los abogados. Esta figura de asesor jurídico es precisamente el abogado acompañante, el abogado que va a representar a la víctima. Ahora, existe la posibilidad de que una persona pues contrate los abogados de un abogado, los servicios de un abogado de un particular totalmente para que éste haga el trabajo. Pero también existe lo que se llama la asesoría jurídica gratuita. ¿Qué es esto? Esto es una dependencia del Estado, la CEAVECRO, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Quintana Roo. Ahí las personas, cuando sienten que fueron víctimas de un delito o que no tienen conocimiento, pero aún así quieren precisamente pues denunciar y tienen todas estas dudas, pueden acercarse ahí a esas oficinas. Lo pueden buscar en internet, en todas las redes sociales, y ahí les van a aparecer esta información en donde los pueden localizar. Entonces, con libertad, confianza, pueden ir ahí para que reciban esta asesoría previa, estén debidamente informados y sepan qué es lo que van a hacer.
Y por supuesto, pueden acercarse también al despacho jurídico Morales Asociados, que hoy nos encontramos transmitiendo desde sus instalaciones. El despacho Morales Asociados ha hecho un convenio, hemos hecho un convenio con el programa Hablando de Derecho, que recuerden que también se transmite a través de la frecuencia 3.1 todos los sábados en punto de las 10 de la mañana, y estamos también abiertos al público para que acerquen, ¿no?, físicamente al despacho, o nos puedan llamar a los teléfonos 914-120-8381, y con mucho gusto le vamos a dar la atención. Ahora, maestro, hablamos hace un momento cuando se da legal la detención o se decreta de ilegal la detención. Yo espero que así, brevemente, maestro, porque se nos termina también el tiempo, aplica en todos los delitos que puedan decretar una ilegal detención en cualquier delito, sea delito grave, leve, simple o sencillo. Sí aplicaría, y digo aplicaría, ¿por qué? Porque volvemos a tocar el tema de la flagrancia, ¿no? No todos los delitos evidentemente son conocidos o son vistos cuando están siendo cometidos o inmediatamente después de haber sido cometidos, ¿no? Por ejemplo, hablemos de delitos pues un poquito ya más serios, ¿no? Por ejemplo, un homicidio. Evidentemente pues nunca vamos a ver el momento o no esperamos ver cuando una persona pierde la vida pues por causas ajenas, ¿no? Sin embargo, la autoridad tiene conocimiento de este hecho. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a iniciar una investigación, y cuando dentro de esta investigación se allegue de la identidad de la persona que lo cometió, pues evidentemente ya va a haber pasado un tiempo de cuando sucedió el delito a cuando saben la identidad de esta persona. Existe ahí otra forma de hacerlo comparecer ante un juez de control. Ahí lo que tiene que hacer la autoridad es solicitar una orden de aprehensión. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente el Ministerio Público tiene que exponer los motivos, es decir, sí, claro, las circunstancias del delito, para que este juez libere esta orden de aprehensión, es decir, le está dando la facultad para que sus policías vayan y lo detengan. Es decir, presenten al... Exactamente, ahí ya no vamos a hablar de una legalidad de detención. ¿Por qué? Porque ahí fue rebasado este punto, porque una autoridad, un juez, autorizó que esa persona sea porque ahí estamos de que fue llevado ante el juez de control, pero por cumplimiento de una orden de aprehensión. Sí, como acabo de decir, vamos a brincarnos a esa etapa del control legal de detención y ya nos iríamos directamente a la, si no me equivoco, a la formulación de imputación. Pero ya ahí. Esta es la parte que queríamos hacerles saber a ustedes, mi querido público, seguidores de su programa, Hablando de Derecho y Tesorería en las redes sociales, porque sí entiendo como ciudadano también que hay esa preocupación o esa percepción mala hacia la autoridad, el por qué se cometen delitos y por qué están afuera. Mucho tiene que ver también, como bien decía el maestro, ciertamente los tipos también de delitos. Hay delitos que se persiguen, que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces eso va a ser muy difícil que en el control legal de la detención te lo quieran liberar. Totalmente. O sea, va a ser muy, muy complicado. Y quiero aclarar esto por experiencia propia del despacho, que hemos vivido en el despacho cuando estamos litigando materia penal, mi querido público. Es que cuando son delitos de alto impacto, que sí impactaron a la sociedad, que ya se hicieron viral en las redes sociales, que ya salió un gobernante a anunciar que va a haber justicia, son delitos que muchas veces, que en su mayoría, el control legal de detención se la va a tragar, ¿sí? Se va a decretar legal la detención. Si son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, difícilmente sí vaya a salir en esa etapa del control legal de la detención por el tipo de delito. Ahora, cuando son robos simples, ahora sí hablamos acá de se robaron a la gallina, un pavo, pues complicada la cosa, ¿no? Y si no se hizo la actuación del primer respondiente, porque ya tampoco quiero enfatizar que siempre es la policía municipal, ahora con todo este programa que tiene el gobierno que hacen homologar y que ya hay operativo en apoyo con las diferentes fuerzas policiales, a la estatal, municipal, o sea, federales,
entonces ya también muchas veces ya puede llegar la Marina o la Guardia Civil primero, entonces se convierten ellos en los primeros respondientes. Entonces, en pocas palabras, cuando una de las circunstancias que pudieran hacer que un juez de control libere a la persona en el control legal de la detención puede ser también la mala actuación que el primer respondiente llevó a cabo. O a veces puede ser, hemos visto asuntos donde por un mal llenado de documentación o por falta de algún documento o requisito que debe contar el IPH, un juez puede dejarte en libertad a esa persona, como lo es el acta del registro de detención. Es muy importante. Por experiencia propia, nosotros ya hemos vivido, han dejado en libertad. ¿Sí te ha tocado liberar gente, ¿no? Sí, a través de estas técnicas, digamos, estrategias procesales. Y parecía un poquito que no es público, pero sí, eso es un acta, es un documento nada más. O sea, en sí lo que requiere es un folio. Pero si ese folio no lo lleva, es suficiente para que un juez de control te pueda decretar de ilegal la detención. No todos, porque también hay jueces que tienen diferentes criterios. Y ahí me ha tocado ver jueces que simplemente no lo tienen, pero pues no significa que ya lo convenza a él para que te deje en libertad. Pues bien, querido público, como todo tiempo y tiene su final, hemos llegado ya prácticamente al final de la transmisión. Yo te agradezco mucho, maestro Alejandro, y que hayas venido a compartir tus conocimientos, y espero que no sea ni la primera ni la última vez que estés con nosotros y podamos seguir dando temas diferentes acerca de la etapa del proceso. Mi querido público, como siempre, yo les agradezco la presencia, agradezco a todos aquellos que se conectaron y que me estuvieron enviando mensajes, saludos a mi persona, saludos al maestro Grajales también. Y si ustedes desean que sigamos con este tema o que brinquemos a la etapa de formulación, vinculación, medidas cautelares, háganmelo saber por mensajito, conocen mi número de teléfono mucho, yo repito, 914-120-8381, así como también por mi página, la página del despacho de Morales Asociados, pero también me pueden seguir a través de mi canal de YouTube, donde nos encontrará como Hablando Derecho PDC. Repito, Hablando Derecho PDC. En YouTube también estarán siguiéndome, puedan seguirme, perdón, y estaremos retransmitiendo los programas que, como el caso de hoy, que fue totalmente vivo con el maestro Alejandro Negrete Grajales. Yo les agradezco muchísimo, querido público, y no me despido de ustedes, pero no sin antes pedirle un mega grandísimo favor. Regálenme un pequeño like en mi página, en el YouTube, si el que guste suscribirse para que les llegue la notificación y les avise la página, la plataforma cuando vayamos a transmitir en vivo. Las transmisiones serán en vivo todos los jueves en un horario entre 5 y 6 de la tarde. Va a depender también de la disponibilidad del tiempo del invitado que corresponda para ese día. Estaremos transmitiendo todos los jueves entre 5 y 6 de la tarde. Haremos las transmisiones totalmente en vivo. Les agradezco como siempre, con el gusto de siempre, el doctor Roberto Carlos Magaña Morales en una emisión más de su programa Hablando Derecho, y nos escucharemos, les espero el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana a través de la frecuencia 103.1 de FM Playa del Carmen en una emisión más del programa Hablando Derecho. Maestro, un mensaje para el ciudadano. Finalizamos. Pues agradecerles de antemano tomarse la molestia de ver este pequeño video. Espero que haya sido un poco explicativo, y cualquier duda que tengan, que se acerquen contigo, con el equipo de abogados que tienes, son excelentes profesionistas, y para aclarar cualquier tipo de duda, que no tengan miedo a denunciar, no tengan miedo de esta cultura. Hay que denunciar todos los hechos, porque precisamente queremos vivir en una sociedad en paz, queremos vivir en una sociedad tranquila, y tenemos que utilizar pues precisamente estos medios. Agradeciendo de antemano tu invitación, y esperemos volver a recibir una muy pronto. No, claro que sí, considero que sí. Muchas gracias, mi querido público. Me despido de ustedes enviándole un fuerte abrazo. Regálenme un like. Nos escuchamos en la próxima emisión de Hablando Derecho PDC en el canal de YouTube. Muy buenas tardes.